Buenas tardes, esperando que se encuentren bien. Un abrazo a la distancia. Vamos a hablar un poquito acerca de la carga y descarga de la bobina, pero esta vez con un pequeño laboratorio virtual. Recordemos para iniciar entonces que la bobina va a pertenecer entonces a un circuito que vamos a llamar el circuito RL, porque está conformado por una resistencia, que la vemos acá, un momento por favor, por una resistencia y una bobina. Entonces, una vez que sometamos este circuito a la energía proveniente de esta fuente externa de alimentación, vamos a encontrar entonces que en el tiempo de carga, entonces la bobina va a presentar una acumulación de corriente. Entonces, esta sería la curva para la corriente que circula por el circuito y esta es la curva para la tensión de la bobina. Repito, la tensión de la bobina. O lo que sería lo mismo, volvemos acá mejor, lo que sería lo mismo VL. Esta VL, como ustedes pueden ver, va a pasar de un valor máximo, que sería igual a la tensión de la fuente de entrada, hasta llegar a un valor cero, mientras que la corriente de la bobina va a ir aumentando de un valor mínimo hasta llegar a un valor máximo. Recordemos de que este valor máximo será igual a la tensión de entrada dividido entre la resistencia, que va, esa es ley de Ohm. Entonces esto sería igual a IL máxima, a IL máxima, exactamente, a IL máxima, simplemente por ley de Ohm. Entonces, cuando simulemos el circuito, lo que deberíamos encontrar es que al cargar la bobina, repito, entonces, conforme empiecen a pasar los tavos, entonces la bobina iría acumulando corriente, mientras que conforme comiencen a pasar los tavos en la bobina, debería ir disminuyendo la tensión. Recordémonos entonces que en el caso de la bobina, igual tau va a ser la unidad básica de tiempo, pero esta vez tau es L entre R. Y estos puntos críticos, ambos tanto en corriente como en tensión, se van a dar en 5 taus. Estos dos puntos se van a dar una vez transcurridos 5 taus. Entonces, una vez que se transcurra el tiempo de carga y descarga, vamos a tener una corriente máxima por la bobina, mientras que la tensión en la bobina va a ser cero. Recordando de nuevo que tau es L entre R. Entonces, procedamos a simular el circuito para ver los resultados. Rápidamente podemos observar acá que en este amperímetro lo que voy a tener es IL y en este voltímetro VL. Repito, para cuando estemos haciendo la simulación, recuerde que aquí vamos a ver la corriente IL y aquí vamos a tener la tensión VL. De tal forma entonces que una vez transcurridos los 5 tavos de la carga, vamos a cargar los 5 tavos de la carga, entonces este amperímetro va a tener que tener A y L máxima, mientras que este voltímetro va a tener que tener 0 voltios porque es producto de la VL. Fíjese que la tensión de entrada, en este caso E, va a ser igual a 10 voltios, Y tenemos una resistencia acá. Ahora veamos un poco el circuito. En el caso del circuito, podemos encontrar que aquí tengo la tensión de entrada, ¿verdad? Circuito laboratorio virtual que hemos montado. Tengo aquí un interruptor que vendría a ser precisamente este interruptor de acá, ¿verdad? Entonces, recordémonos de que este sería la tensión de entrada. Y tenemos acá la resistencia, que la tenemos acá, que igual que en el circuito RC, en el RL, voy a anotar de nuevo para que no se nos olvide que este es un circuito RL por estar conformado por una resistencia y una bobina. Entonces, esta resistencia lo que va a establecer es el valor
de carga, o sea, el tiempo de carga, perdón, de la bobina. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos aquí un tau, que en este caso L entre R. Entonces, fíjense ustedes que entre más pequeña la resistencia, más tiempo de carga hay. Entre más alta la resistencia, más rápido se carga la bobina. Por último, en el circuito tenemos la bobina que forma el circuito que la estamos indicando acá. Entonces, de nuevo, la corriente atravesaría este amperímetro y entonces aquí lo que voy a medir es IL y este voltímetro está en paralelo a la bobina, por lo tanto lo que me va a permitir medir aquí es VL. Entonces, sin más preámbulo, vamos a reinicializar el simulador y vamos a cargar el circuito. Observemos qué sucede con IL y VL. Entonces, observen ustedes aquí que la corriente va subiendo mientras que la tensión va bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a un valor de 0. Entonces, aquí podemos ver la comprobación. Tenemos 0 voltios en la bobina y tenemos, en este caso, 10 miliamperios. Entonces, vemos de que es cierto que en el caso particular acá, pasamos a un valor máximo de corriente y a un valor 0 de tensión. Y como esta corriente de acá es la tensión de entrada entre las resistencias, si dividimos la tensión de entrada entre la resistencia que hemos colocado, entonces tenemos este valor que podemos observar acá de 10 miliamperios. Pero lo relevante es ver cómo en realidad sí se cumple lo que hemos establecido en los gráficos. Al final de los 5 tavos acá en el tiempo de carga, vamos a obtener entonces una corriente máxima y una tensión por la bobina igual a 0. Igual a 0. Vamos a repetir el proceso de carga con el propósito de poderlo visualizar bien. Observemos cómo acá comenzamos a cargar, baja la tensión, sube la corriente, baja la tensión, sube la corriente y entonces vamos a ver que acá ya llegamos a un valor máximo de corriente y un valor mínimo de tensión. Ahora, en este caso, también recordar que luego podemos analizar qué sucede en cada uno de los tavos, en un tavo, en 2 tavos, en 3 tavos, en 4 tavos, tanto en la tensión como en la corriente por la bobina, utilizando las tablitas porcentuales o las fórmulas de cálculo con los logaritmos neperianos. Vamos a hacer una última vez el proceso de carga con el propósito de hacer mucho hincapié y verificar que en la práctica y en la teoría los datos concuerdan. Acá podemos verlo, rápidamente llegamos de nuevo a una corriente máxima circulando por la bobina, mientras que la tensión en la bobina es 0, que la tensión en la bobina es 0 volt. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra experiencia de laboratorio y vamos a ver el circuito de descarga para la bobina. Fíjense que aquí ya ahora nosotros retiramos la fuente de alimentación y entonces la bobina es la que se convierte en la fuente. Aquí vamos a recordar algo importante, En el caso de la bobina, recuérdense que la bobina, nosotros lo que vamos a aprovechar es precisamente un proceso de físico que se genera cuando hacemos circular una corriente a través de ella. Entonces recuerden que nosotros vamos a tomar una bobinita, ¿verdad? Y vamos a hacer, tenemos la bobina. Entonces, cuando nosotros tomamos una bobina y hacemos circular una corriente a través de la bobina, físicamente genera un proceso, un fenómeno, que es un campo electromagnético alrededor de ella, como ya lo habíamos visto en el circuito RL. Entonces, la bobina almacena energía, repito, bobina almacena energía en forma de campo electromagnético, Y lo manifestaba como a través de una corriente que vamos a llamar IL.
acabamos de ver en el laboratorio virtual anterior que cuando la bobina se carga, pasa de tener una tensión máxima a una tensión cero y al mismo tiempo pasa a tener de una corriente cero a una corriente máxima, a una corriente máxima. Eso es debido precisamente a la generación de este campo electromagnético. Entonces la bobina, ¿cómo almacena energía? La bobina almacena energía en forma de campo. Repito, la bobina almacena energía en forma de campo electromagnético. Electromagnético. Así almacena la bobina energía. ¿Y cómo lo manifiesta? Como una corriente. Como punto de colorario, recordémonos, el capacitor almacenaba energía en forma de cargas. ¿Y cómo lo manifestaba? Como un voltaje o una tensión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que tenemos es lo siguiente. De nuevo, si ustedes observan acá, vamos a tener aquí entonces que cuando se da el proceso de descarga de la bobina, entonces surge que vamos a pasar, en el caso, esta sería la gráfica para IL, sería la gráfica para IL, y esta es la gráfica para la tensión en la bobina UL. Entonces vamos a pasar de un valor máximo de corriente a cero y de un valor máximo de tensión a cero. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros descargamos la bobina, el campo electromagnético, repito, el campo electromagnético que se generó en la bobina se va a convertir en una corriente eléctrica. Entonces la bobina regresa en forma instantánea la energía que tiene almacenada, la energía que tiene almacenada en forma de una corriente. Entonces, esta es precisamente la gráfica que podemos ver acá. Esta gráfica que podemos ver aquí. ¿Producto de qué? De esa corriente, de ese campo electromagnético. Entonces, ¿qué sucede? Esta bobina lo entrega ese campo, entonces generando una corriente máxima que va a ser de nuevo igual a qué sería esta corriente, a la tensión que tiene la bobina en ese momento, que es igual a la tensión de entrada, dividido entre la resistencia. ¿Por qué? Porque sigue siendo ley de Ohm. Tensión entre resistencia me da corriente. Pero igualmente esa corriente va a venir en sentido contrario. Repito, va a venir en sentido contrario a la corriente de carga. Por lo tanto, como se genera una corriente en sentido contrario a la carga, también se va a generar una tensión contraria a la tensión que dio origen a esa carga. O sea, en pocas palabras, se va a dar una tensión, pero lleva otro sentido. Como lleva otro sentido, ¿en qué cuadrante lo dibujamos? Exactamente en el cuarto cuadrante. Entonces, por eso se dibuja de esta forma. Entonces, observemos acá de nuevo que entonces nosotros tenemos acá gráfica de la corriente en la bobina, gráfica de la tensión en la bobina. Entonces va a pasar que en el periodo de descarga vamos a ir de un valor máximo tanto de corriente como de tensión a un valor mínimo en ambas magnitudes de 0 voltios, 0 amperios. Igualmente recordarles que con ayuda de la tabla de porcentajes vamos a poder analizar qué pasa en 1, en 2, en 3 y en 4 octavos, porque ya sabemos que en 0 octavos es 0 y máximo, y en 5 octavos los valores que se habrán alcanzado acá es precisamente 0. Y repito, 5 octavos. ¿Por qué 5 octavos? Recuerden ustedes que la bobina, igual que el capacitor, se carga en 5 tavos, nada más que esto me implica que tau, en este caso, es igual a L entre R. A L entre R. Entonces procedemos, aquí, recuérdense que ya aquí nosotros teníamos cargada la bobina, entonces, ¿qué es? Esto es la tensión en la bobina, que en este momento es 0, y tengo por ahí circulando a través de esa bobina una corriente IL máxima, una IL máxima. Esta IL máxima,
como vemos aquí es de 10 miliamperios. ¿De dónde salió? De la carga anterior. Nosotros cargamos la bobina y entonces llegamos a una corriente máxima y a una tensión mínima. Cuando esta corriente se entrega a esta resistencia que tenemos, perdón, a esta bobina que tenemos acá, entonces aquí va a surgir una tensión que lleva una dirección contraria a la que le dio origen y que por eso se dibujaba de esta forma. Entonces, observemos, en este caso, qué sucede cuando nosotros vamos a descargar la bobina. Entonces accionamos el interruptor para descargarla y fíjense cómo rápidamente pasó, va bajando hasta que llega a 0 y 0. Entonces vemos que es cierto, va a tener 0 voltios y 0 amperios. Vamos a volver a cargarla para que ustedes puedan observar. Fíjense algo importante, los signos, ¿verdad? Los signos de la tensión. Ahora voy a descargar y entonces fíjense que la tensión ahora la vemos positiva. Eso es porque cambió. Observen acá. Acá la tensión, vamos a cargar la bobina, la tensión lleva un signo negativo, quiere decir que va en una dirección, mientras que la tensión de descarga lleva un signo contrario, es positiva. Quiere decir que va en una dirección contraria, o sea, no vamos a tener una dirección contraria. Entonces, de esta forma, podemos verificar nuevamente que lo estipulado en los gráficos se va a dar. ¿Por qué? Porque aquí tengo IL, ¿cierto? Acá tenemos IL y entonces vemos cómo la corriente y la tensión en la bobina, de verdad, después de que se cumplan los 5 octavos, va a ser un valor de 0. ¿Y lo podemos ver dónde? Lo podemos ver acá en el simulador. Acá en el simulador, donde nosotros voy a proceder a cargar la bobina para después descargarla. La cargamos. Ok, perfecto. Va cargándose, ahora sí ya tiene una corriente máxima, una tensión 0 y ahora la descargamos y entonces vamos a pasar de esos dos valores a 0 en cada uno de ellos, en 0 a cada uno de ellos. En resumen, podemos tener entonces que cuando nosotros tenemos acá, entonces en este caso, este va a ser el gráfico correspondiente a la corriente de la bobina. Este es el gráfico correspondiente a la corriente de la bobina. Este es el gráfico correspondiente a la tensión de la bobina y este a la tensión de la bobina. La diferencia es que aquí estamos hablando de carga y aquí estamos hablando de descarga. Entonces, observen ustedes el comportamiento. Acá tenemos que, en el caso de la carga, cuando se inicia la carga, la corriente en la bobina va a ser 0, mientras que la tensión en la bobina va a ser máxima. Esta tensión máxima que tenemos acá, lo que hace es que la tensión en la bobina va a ser igual a la tensión de entrada. Exactamente eso. Ahora, una vez que transcurren 5 octavos, acá pues recuerden que el tiempo de carga se va a dar en 5 octavos, ¿verdad? Y además también recordémonos de que en este caso tau es igual a L dividido entre R. Entonces una vez transcurridos esos 5 octavos, observemos entonces que vamos a tener un valor máximo de corriente y que la tensión en la bobina debe de ser 0 voltios. Igualmente es importante recordar que la corriente, en este caso máxima, esto va a ser una IL máxima, que va a ser igual a la tensión de entrada dividido entre la resistencia del circuito, ley de Ohm. Tan sencillo como eso. Mientras que cuando nosotros hablamos de la descarga, dicha descarga se va a dar también en qué? En 5 octavos. Se va a dar en 5 octavos. La diferencia es que entonces vamos a partir de un valor máximo de corriente que sería precisamente este mismo que estaba aquí. Recuérdense, tensión de entrada entre resistencia. Recuérdense que ahorita ya estamos hablando de descarga. Entonces va a pasar, la corriente va a tener un valor máximo y se va a presentar una tensión máxima. Se va a presentar una tensión máxima.
esta tensión también va a ser igual a la tensión que acumuló la bobina, pero pero esta tensión va a ser igual a o producto del campo electromagnético que acumuló la bobina, ¿se recuerda? Entonces, que se manifestaba en corriente. Cuando esta corriente empieza a descargarse, entonces va a generar una tensión que va a ser igual también a la tensión de entrada, pero con una dirección contraria, con una dirección contraria. Una vez transcurridos los 5 octavos, entonces tanto la corriente de la bobina como la tensión de la bobina van a ser cero. Repito, surge una tensión acá, producto de quién? De esta corriente. ¿Y de dónde surge esta corriente? Es muy importante. Esta corriente es la manifestación, es producto del campo electromagnético que almacenó la bobina, Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por esto mismo que acabamos de decir a través de la simulación del laboratorio virtual. Reactivamos el laboratorio y entonces vemos que tenemos en este momento 0, 0, o sea, estamos en el origen. En este momento nosotros estamos aquí. Estamos aquí. Ahora sí, estamos ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces procedemos a qué? A cargar la bobina. Entonces la bobina empezó a cargarse y al final de los 5 octavos, lo que vamos a tener es precisamente que por la bobina está circulando una corriente máxima de 10 miliamperios y la tensión en la bobina es cero. O sea, ya llegamos aquí. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? 5 octavos. Ahora vamos a descargar la bobina. Entonces recuérdense que en este momento nosotros estamos aquí. ¿Lo ven? Tenemos una corriente máxima que, ¿dónde está? Ah, mírenla aquí, ¿verdad? Esta corriente fue la que se acumuló a través del campo electromagnético que tiene la bobina. Una vez que nosotros iniciamos el proceso de descarga, recuérdense entonces que se va a generar producto de la corriente que está devolviendo esta bobina, ¿verdad? Producto de la corriente que está devolviendo esta bobina, entonces resulta que se va a generar esta tensión que lleva una dirección contraria a la tensión original. Entonces observemos esto para ver. Vamos a descargar y entonces si ustedes ven, empezamos, vamos perdiendo corriente, tensión, y ahorita ya tenemos entonces precisamente que llegamos a dónde, aquí y aquí. ¿Dónde podemos observar eso? Acá, ¿verdad? Tenemos la corriente por la bobina cero, la tensión en la bobina igual a cero. Entonces, eso nos está garantizando que ya transcurrieron 5 octavos y que la bobina está totalmente descargada. La bobina está totalmente descargada. Así pudimos observar en esta primera parte de este video tutorial que las curvas son consistentes con lo que vemos en el laboratorio virtual, donde podemos cargar y descargar una bobina y sobre todo el aspecto fundamental acá de concluir es que la bobina almacena energía en forma de campo electromagnético. Así es como se carga. El capacitor se cargaba con cargas eléctricas, la bobina con campo electromagnético. Cuando el capacitor estaba totalmente cargado, lo que teníamos era una tensión en medio de sus placas. Pero ahora, cuando la bobina está totalmente cargada, lo que tenemos es una corriente eléctrica circulando por ella. Una vez que nosotros la desconectemos, ese campo electromagnético lo que hace es convertirse en corriente y devolverse al circuito, que luego más adelante vamos a ver que esta devolución de corriente es muy peligrosa para todos los circuitos que estén conectados a la bobina, porque es un pico instantáneo de corriente y tensión que se da y entonces puede quemar los componentes que estén ahí y hay que protegerlos. Ya luego vamos a ver la relación que tiene esto con el tema de los semiconductores, porque es con un semiconductor que nosotros protegemos a los componentes de que se quemen producto de la corriente y tensión que devuelven la bobina. La bobina. En esta segunda parte del video tutorial vamos a analizar entonces rápidamente cómo utilizar los porcentajes en el caso de la bobina. Veamos aquí rápidamente que tenemos entonces un circuito
con una tensión de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmios y una bobina de 500 embrios. Repito, de 500 embrios. Si calculamos, me da que el tiempo de carga, ¿verdad? Sería 2,5 segundos, que era el que habíamos visto anteriormente en el laboratorio virtual. Y la corriente aquí va a ser de 10 miliamperios, utilizando que la corriente, en este caso la corriente IL máxima, va a ser igual a E entre R. A E entre R. Entonces, si nosotros aplicamos acá los porcentajes, vamos a observar lo siguiente. Recuérdense que la corriente, o sea, tengo un tau, entonces va a ser la corriente máxima multiplicada por el 64%, o lo que es lo mismo 0,64, para que nos dé que en un tau ya hay 6,4 miliamperios. ¿Por qué? Porque recordémonos de que la corriente va creciendo, parte de un valor de 0 y llega a un valor máximo, porque estamos en carga, ¿verdad? Estamos en la etapa de carga. Después, en 2 tau es simplemente tomar la corriente, multiplicarla por el 87% y me queda un 8,7 miliamperios. Si hacemos lo mismo para 3 tau, para 4 tau y para 5 tau, vamos a ver que subimos a 9,5 miliamperios, a 9,8 miliamperios y a 9,9 miliamperios para llegar prácticamente a el porcentaje total del 100% de la corriente que vimos anteriormente, que era de 10 miliamperios en este ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí este es producto del 64%, este sería el 87% que va creciendo en carga la corriente de la bobina, ¿verdad? Este que sería el 95%, esto sería el 98% que se logra a los 4 octavos, y por último prácticamente un 99% que es 100, casi 100 en 5 octavos. Así vemos que si nosotros acá graficáramos la corriente, ¿qué nos va a quedar si grafiquemos estos valores? De nuevo el concepto que habíamos visto, ¿verdad? Que la corriente en la bobina, una vez que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo, entonces la corriente va a ir en aumento. Entonces aquí tendríamos un tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Donde en 5 tau, ¿qué tendríamos que tener? La corriente máxima, ¿verdad? Que es precisamente lo que nosotros podemos observar aquí. Que aquí ya yo tengo la corriente máxima. Entonces, ¿cómo? Multiplicándolo por los porcentajes, ¿verdad? 64%, 87%, 95%, 98%, 99%. Ahora, si nosotros nos vamos a la tensión en la bobina, eso sería UL, la tensión en la bobina, nos vamos a dar cuenta entonces que recuerden que la tensión en la bobina va descendiendo, parte de un valor máximo y llega a 0. Entonces sería tomar la tensión de entrada, que es 10 voltios, ¿cierto? La tensión de entrada, que son 10 voltios en cada uno de los casos, irlo multiplicando en este caso, ¿por qué? Primero por un 37%, porque vamos en descenso, ¿verdad? Entonces después lo que obtenemos aquí es un 14%, ¿cierto? Entonces, en un tau es al 37%, en 2 tau al 14%, en 3 tau es al 5%, en 4 tau sería el 2%, ¿de qué? De la tensión máxima, de esta tensión de 10 voltios, y por último en 5 tau sería que el 1%. Para obtener 3,7 voltios, 1,4 voltios, 0,5 voltios, 0,2 voltios, 0,1 voltio, que prácticamente es 0. Entonces recordémonos aquí que entonces 37% es exactamente lo mismo que multiplicar por 0,37, el 14% 0,14, el 5% 0,05, el 2% 0,02 y el 1% 0,01. Recordemos aquí que nuevamente si nosotros graficamos, hacemos un grafiquito de esto, ¿verdad? Hacemos un grafiquito de esta cuestión.
lo que íbamos a tener es que en la tensión, en la bobina, cuando pasa el tiempo, ¿qué pasaba con la tensión? Exactamente, iba para abajo, partiendo de un valor máximo hasta llegar a un valor cero. Y que este valor máximo iba a ser ¿quién? La tensión de entrada, que en este caso son 10 voltios. Entonces, cuando la curva es descendente, usamos 37, 14, 5, 2 y 1%. Mientras que si la curva es ascendente, usamos 64, 87, 98 y 99%. 99%. Vemos aquí que si hacemos el mismo análisis para la tensión de la resistencia, ¿verdad? La tensión de la resistencia, entonces tenemos un tavo, dos tavos, tres tavos, cuatro tavos, cinco tavos, y como entonces la tensión de la resistencia en carga va en ascenso, que usamos 64%, 87, 95, 98 y 99. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos los cálculos, entonces al final nos dé un gráfico ascendente, porque recuérdense que la tensión en el circuito RL en carga, una vez que la bobina está cargada, o sea, quiere decir que ya pasó el tiempo, entonces la curva de la tensión es ascendente, ¿verdad? Porque partimos de un valor mínimo y llegamos a un valor máximo. ¿Eso por qué? Porque recuerden que la bobina y la resistencia conforman un circuito serie. Entonces la tensión de la bobina más la tensión de la resistencia tiene que ser igual a la tensión de entrada. Recuerden que en este momento en la carga ya la bobina tiene máxima corriente pero mínima tensión. Entonces la tensión tiene que estar presente ¿dónde? En la resistencia. Precisamente en la resistencia. Si hacemos el mismo análisis para la descarga, entonces en la descarga vamos a parar un momentito. Recuérdense que en la descarga, tanto la corriente como la tensión en la bobina y la tensión en la resistencia tienen que descender, o sea, van a llegar a cero. Y si descienden, ¿qué es lo que usamos nosotros? Un 37, un 14, un 5, un 2 y un 1%. ¿Por qué? Porque la curva va en descenso. La curva va en descenso. Entonces, ¿qué es? En el caso de la corriente, es tomar la corriente máxima, que eran 10 miliamperios, y sacarle el 37% en un tavo, el 14% en dos tavos, el 5% en tres tavos, el 2% en un tavo y el 1% en un tavo. ¿Para qué? Para obtener los valores de corriente que van a partir de un valor máximo hasta cero. Hasta cero. Aquí, si ustedes ven, en el caso de la tensión en la bobina y de la tensión en la resistencia, ambas en descarga, entonces ocurre exactamente lo mismo. Como las tres curvas van en descarga, porque para que una bobina esté totalmente descargada tiene que cumplirse que la tensión en la bobina, la corriente en la bobina y la tensión en la resistencia sean cero, entonces siempre vamos a utilizar que, recuerde, en un tavo, entonces es equivalente al 37% del valor, ya sea de tensión o de corriente, que en dos tau vamos a hacer, sería el 14%, ¿verdad? El 14%, que en tres tau va a ser el 5%, que en cuatro tau va a ser el 2% y que en 5 tavos va a ser el 1%. ¿Esto producto de qué? Ah, ¿verdad? De que las tres curvas, recordémonos que en este caso las tres curvas, ¿verdad? Tanto de corriente en la bobina como de tensión en la bobina, como de tensión en la resistencia que se dibuja en el cuarto cuadrante por ser de sentido opuesto. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Corriente en la bobina, tiempo, tensión en la bobina, tiempo, tensión en la resistencia y tiempo que se dibuja en el cuarto cuadrante porque lleva un sentido contrario. Entonces aquí tenemos que esta curva nos va a quedar descendente, esta curva nos va a quedar descendente y esta parte de un valor máximo a cero.
¿Para qué? Para que todas lleguen a un valor de cero, porque es la condición para que la bobina esté totalmente descargada. De esta forma llegamos a el final de nuestro videotutorial del laboratorio virtual del circuito RL. Esperando que se encuentren muy bien. Un abrazo a la distancia. Adiós.